At least 4 inmates were killed, 2 of them beheaded in a prison riot in southern Brazil. Agosto de 2014. Un motín mortal por los derechos de los prisioneros estalló en la penitenciaría estatal de Cascavel, en Brasil. Por brutal que haya sido este motín, el siguiente motín carcelario que ocurrió en el mismo país fue aún más impactante. Estos son los motines carcelarios más brutales captados en cámara. A fight club going on for hours inside the troubled St. Louis Justice Center downtown. It is just the latest uprising there. Agosto de 2021. Los reclusos del Centro de Justicia de la ciudad de St. Louis estaban relajándose en la sala de recreación cuando, de repente, todo se salió de control. Aunque la violencia que estalló fue perturbadora, la respuesta de los guardias te dejará aún más sin palabras. El Centro de Justicia de la ciudad de St. Louis ha tenido durante mucho tiempo dificultades para mantener el orden y la seguridad dentro de sus muros. Construido para albergar a detenidos en espera de juicio y a internos en el corazón del centro de St. Louis, el lugar ha experimentado múltiples incidentes de violencia y disturbios a lo largo de los años. Con problemas que van desde sistemas de seguridad obsoletos hasta una escasez crónica de personal, el centro se ha ganado la reputación de ser un lugar violento. El 13 de agosto de 2021 estalló una de las peleas más prolongadas y brutales jamás registradas en el lugar y quedó captada en cámara. La violencia comenzó tarde en la noche del viernes, durante el tiempo de recreación en el cuarto piso de la cárcel, poco antes de la medianoche. Un video de vigilancia muestra los primeros momentos de calma, mientras algunos detenidos practicaban boxeo de forma casual, posiblemente solo para liberar tensión. Sin embargo, esa energía se volvió agresiva rápidamente, alrededor de las 11:30 p.m., cuando varios detenidos atacaron repentinamente a un individuo, golpeándolo y pateándolo repetidamente. Lo que comenzó como un solo altercado se transformó en horas de caos descontrolado. Más detenidos se unieron a la pelea hasta que la sala de recreación se convirtió en una batalla campal. Mientras las palizas continuaban, se podía ver a oficiales de correcciones y a otros detenidos al otro lado del vidrio, observando la escena. Parecían pedir ayuda, pero no intentaron entrar en la sala. Dentro, los detenidos se atacaban brutalmente entre sí, dejando a una víctima tras otra en el suelo. En ocasiones, un detenido quedaba sangrando y apenas podía moverse. El video muestra al menos a una oficial intentando dar órdenes a distancia, pero otros le gritaban para que se callara. A pesar de las lesiones evidentes y de los detenidos ensangrentados, no hubo intervención física durante casi 5 horas. A las 12:15 a.m., un detenido con la camisa empapada de sangre cojeó hasta la puerta y finalmente fue dejado salir, pero la pelea continuó adentro. Durante horas, los detenidos se apoyaban contra las paredes, descansaban o seguían discutiendo y peleando. No fue sino hasta casi las 2:15 a.m. que los oficiales, usando mascarillas y equipados con gas pimienta, entraron. Mientras intentaban sacar a una persona, los reclusos corrieron hacia la puerta, lo que llevó a los oficiales a usar gas pimienta. La confrontación se intensificó antes de que los oficiales se retiraran nuevamente, dejando otra vez a los detenidos por su cuenta. Para entonces, algunos de los reclusos comenzaron a revisar papeles en un panel de control y uno incluso tomó una escoba y empezó a barrer. Una sirena sonaba de fondo, pero no se tomó ninguna acción significativa para retomar el control. La situación continuó hasta casi las 4:30 a.m., cuando finalmente llegó un equipo de alguaciles y policías de St. Louis en equipo antidisturbios completo. Con cascos y escudos, sacaron a los detenidos uno por uno con las manos esposadas, poniendo fin a la pesadilla que se había extendido por más de 5 horas. 4 detenidos fueron llevados a un hospital para recibir tratamiento. Sus lesiones no se consideraron potencialmente mortales y luego fueron devueltos al centro de justicia. Se informó que al menos uno de ellos sufrió una fractura en una mano. El grupo de detenidos responsable del ataque fue trasladado al anexo del Centro de Justicia de la ciudad de St. Louis, conocido como la parte trasera de The Workhouse. Esta zona, construida en la década de 1990, está diseñada para mayor seguridad, con celdas individuales o para 2 personas en módulos cerrados. Tras el incidente, la policía de St. Louis revisó las grabaciones de vigilancia y consultó con los guardias. Se emitieron órdenes judiciales y se esperan cargos contra los atacantes. El director interino de Seguridad Pública, Dan Isom, confirmó que se están realizando mejoras en el Centro de Justicia
incluidas puertas y cerraduras reforzadas, además de sistemas de cierre modernos, para aumentar la seguridad y reducir la posibilidad de que ocurran incidentes similares. En respuesta al motín, las autoridades planean trasladar a todos los detenidos del tercer piso para que la construcción avance más rápido y de forma más eficiente. Se estima que las mejoras tomen de 3 a 4 meses. Isom recalcó el compromiso de la ciudad con la transparencia y su objetivo de promover juicios justos y rápidos para los detenidos, así como de enfocarse en reducir la reincidencia delictiva mediante esfuerzos de justicia restaurativa. La oficina de la alcaldesa respondió a las preguntas señalando que los oficiales de correcciones esperaron a reunir un equipo de respuesta adecuado antes de intervenir, priorizando la seguridad de toda la instalación. Sin embargo, la prolongada demora en detener la violencia genera serias preocupaciones sobre la preparación, el personal disponible y la eficacia de los protocolos de emergencia en una de las instituciones más problemáticas de la ciudad. El incidente en el Centro de Justicia de St. Louis se suma a una creciente lista de episodios violentos en el lugar, lo que refuerza la necesidad de reformas estructurales y de procedimientos. At least 4 inmates were killed, 2 of them beheaded in a prison riot in southern Brazil. Agosto de 2014. Prisioneros que eran miembros de una poderosa organización criminal en Brasil conocida como Primeiro Comando da Capital, tomaron el control de la penitenciaría estatal de Cascavel. Nadie imaginaba que este hecho se convertiría en uno de los motines carcelarios más mortales que el país haya visto. En Brasil, la violencia en las cárceles no es algo nuevo ni raro. El vasto y sobrepoblado sistema penitenciario del país ha estado plagado de brutalidad desde hace mucho tiempo, con bandas rivales que a menudo dirigen operaciones desde el interior de las celdas. Un ejemplo de esto es la Penitenciaría Estatal de Cascavel, en el estado sureño de Paraná. Incluso antes del infame motín de 2014, la prisión tenía un historial preocupante. Construida para albergar a muchos menos reclusos de los que realmente tenía, Cascavel era señalada con frecuencia por su mala higiene, la comida insuficiente y la crónica falta de personal. Los internos vivían en malas condiciones, mientras las pandillas carcelarias ganaban cada vez más poder. De hecho, organizaciones locales de derechos humanos llevaban años advirtiendo que un incidente grave era inevitable si no se implementaban reformas. El 24 de agosto de 2014, esas advertencias se convirtieron en una violenta realidad. Alrededor de las 6:30 am, estalló el caos en la prisión mientras los guardias servían el desayuno. Un grupo de prisioneros redujo a los celadores, apoderándose de sus llaves y armas. En cuestión de minutos, aproximadamente 1000 internos habían tomado el control de gran parte de las instalaciones. El motín se intensificó rápidamente. Los internos subieron al techo, quemando colchones, agitando banderas improvisadas y atacando a sus rivales. Entre las banderas había símbolos del Primeiro Comando da Capital, una poderosa organización criminal que opera dentro y fuera de las cárceles de Brasil. Al mediodía, el levantamiento ya había cobrado vidas. 4 internos murieron en las primeras horas. 2 fueron decapitados, y sus cabezas fueron usadas para atormentar y amenazar a 2 guardias capturados. Las otras 2 víctimas fueron arrojadas desde el techo de la prisión. Las imágenes transmitidas por medios locales mostraban a internos colocando cuerdas alrededor del cuello de otros prisioneros, golpeándolos mientras los rehenes observaban aterrados. Se informó que los guardias fueron sometidos a torturas psicológicas y que a uno lo obligaron a sentarse con una cabeza decapitada sobre su regazo. Durante todo el domingo y hasta el lunes, las fuerzas de seguridad se mantuvieron al margen, incapaces de entrar en la penitenciaría destruida. La prisión había sido incendiada y saqueada. Los reportes confirmaron que solo había 10 guardias de turno para más de 1000 internos en el momento en que comenzó el motín. Rápidamente se señaló que el desequilibrio entre el personal de custodia y los prisioneros contribuyó a la rápida pérdida de control de las instalaciones. Las autoridades reanudaron finalmente las negociaciones el lunes por la mañana en un intento por poner fin al motín. María Teresa Huille Gómez, secretaria de Seguridad del Estado de Paraná, viajó a Cascavel para encabezar personalmente las conversaciones con los amotinados. A medida que se prolongaban las negociaciones, ambulancias trasladaban a varios internos heridos fuera de la prisión. Las conversaciones por la liberación de los rehenes fueron tensas. Uno de los guardias fue liberado,
mientras que el destino del otro seguía siendo incierto. El caos dentro de la prisión también se extendió al exterior. Familiares de los internos, alarmados por el creciente número de muertos, organizaron protestas y bloquearon una carretera cercana, exigiendo respuestas y mejores condiciones para sus parientes. Los cabecillas del motín tenían una lista de demandas: mejor comida, reglas de visita menos restrictivas y el fin del uso de grilletes y de revisiones invasivas sin ropa. También pedían más diálogo con las autoridades sobre las condiciones y la administración de la prisión. Aunque cualquiera podría pensar que este motín sería el último de este tipo en el país, la violencia en Cascabel tuvo sorprendentes similitudes con otro gran motín carcelario ocurrido casi 5 años después. El 29 de julio de 2019, estalló un enfrentamiento catastrófico en el Centro de Recuperación Regional de Altamira, en el estado de Pará. El motín comenzó temprano en la mañana, alrededor de las 7 a.m., cuando miembros de la pandilla Comando Clase A lanzaron un ataque sorpresa contra un pabellón que albergaba a miembros de la pandilla rival Comando Vermelho. Al igual que en Cascabel, la violencia fue inmediata e intensa. Los atacantes incendiaron un bloque de celdas, provocando un espeso humo que causó muchas muertes por asfixia. Cuando las autoridades recuperaron el control, 57 internos estaban muertos, 16 de ellos decapitados. El resto murió por inhalación de humo o por heridas de arma blanca infligidas con armas improvisadas. Un video grabado en el lugar mostraba a internos en el techo blandiendo cuchillos y de pie sobre columnas de humo que se alzaban del complejo calcinado. No se encontraron armas de fuego, solo cuchillas artesanales. 2 guardias fueron tomados como rehenes, pero fueron liberados después de varias horas. Las autoridades trasladaron rápidamente a 10 de los instigadores del motín a prisiones federales de máxima seguridad. Otros 46 internos fueron reubicados en otros centros regionales. Según funcionarios estatales, el motín fue un ataque dirigido, un ajuste de cuentas entre pandillas rivales, más que una protesta contra las condiciones de reclusión. Sin embargo, los problemas de fondo eran los mismos: sobrepoblación, falta de personal y débil control institucional. El centro de Altamira fue diseñado para albergar a 163 detenidos, pero en ese momento tenía 343. Aún así, las autoridades locales negaron que cumpliera con el criterio de sobrepoblación. Tras ambos motines, las autoridades brasileñas prometieron tomar medidas. En Cascabel, gran parte de la prisión quedó destruida y tuvo que ser reconstruida. Los funcionarios comenzaron a revisar los procedimientos de seguridad y a incrementar la presencia de personal en el lugar. En Altamira, se realizó una revisión completa de la seguridad y se desplegaron refuerzos para evitar ataques de represalia. El sistema penitenciario de Brasil, con más de 500.000 de internos, es ahora el tercero más grande del mundo. Instalaciones diseñadas para una fracción de esa población están constantemente saturadas, y pandillas que antes operaban en Río de Janeiro ahora controlan pabellones en cárceles de norte a sur. Por ello, las organizaciones de derechos humanos han reiterado su llamado a reformas, señalando casos de tortura, hacinamiento y falta de supervisión básica. En muchos casos, el Estado ha perdido el control y los prisioneros han tomado el mando. Aunque se tomaron medidas inmediatas después de cada motín, las cárceles de Brasil siguen siendo un polvorín. I was extremely outraged that these breaches occurred under our watch. This is the very kind of breach that causes people to die. La historia de violencia dentro del sistema penitenciario de Estados Unidos es larga y brutal, pero pocos incidentes han igualado el caos y el peligro del motín que estalló en el Centro Correccional del Noreste de Nuevo México el 23 de septiembre de 2017. En el centro de todo estuvo Clifton Dwayne Bloomfield, un asesino serial convicto conocido por su naturaleza violenta, tanto dentro como fuera de los muros de la prisión. Clifton Bloomfield pleaded guilty in 2008 to 5 murders over 4 years. Nacido en marzo de 1969 y criado en Kingman, Arizona, Bloomfield comenzó su conducta delictiva desde joven. Para 1979, tras un incidente con una pistola de aire comprimido, fue sentenciado a libertad condicional y tiempo en un hogar para niños. Diagnosticado con esquizofrenia, fue medicado con mesoridacina y sus padres lo enviaban con regularidad a clínicas de salud mental. Sin embargo, sus tendencias violentas empeoraron con el tiempo.
Entre 2005 y 2008, asesinó a 5 personas en Albuquerque, Nuevo México. En julio de 2008, fue arrestado y finalmente condenado, recibiendo 5 cadenas perpetuas más 45 años adicionales. La noche del 23 de septiembre de 2017, Bloomfield volvería a hacer noticia por las peores razones. Recluido en el Bloque 3, una unidad restrictiva para internos violentos o problemáticos, manipuló a un joven oficial correccional novato llamado Matthew Schreiner para que le abriera la puerta de su celda. Las grabaciones de seguridad mostraron después a Schreiner deteniéndose en la celda de Bloomfield, intercambiando palabras y luego abriendo la puerta, un acto que desencadenó uno de los motines más peligrosos en la historia reciente de las prisiones de Nuevo México. Bloomfield atacó de inmediato a Schreiner con un cepillo de dientes afilado y lo tomó como rehén. Le arrebató las llaves y comenzó a liberar a los internos uno por uno, dejando efectivamente todo el bloque en manos de algunos de los prisioneros más peligrosos del estado. El motín estalló poco después de las 9:05 p.m. En cuestión de minutos, el caos se apoderó del bloque. Los internos comenzaron a bloquear puertas, desactivar cámaras de vigilancia, iniciar incendios y atacarse brutalmente entre sí. Uno de los ataques más graves fue contra el recluso Samuel Sánchez, que dormía en su celda de segregación cuando 2 internos entraron y le cortaron el cuello. Permaneció desangrándose por más de 1 hora antes de ser rescatado y llevado de urgencia a recibir atención médica. Más tarde, Sánchez declaró que creía haber sido atacado porque lo habían etiquetado como informante. El equipo de respuesta a motines de la prisión recuperó finalmente el control usando gas lacrimógeno, granadas aturdidoras y tácticas de inundación. El orden se restableció poco más de 1 hora después del inicio del motín. Los internos fueron reducidos y esposados, con Bloomfield entre los últimos en ser sometido. Fue trasladado de inmediato a la prisión estatal de máxima seguridad en Santa Fe. En el periodo posterior, el papel del guardia Matthew Schreiner quedó bajo fuerte escrutinio. Inicialmente acusado de ayudar en una fuga y de rescatar ilegalmente a un convicto condenado a pena capital, Schreiner alegó que había sido engañado por Bloomfield y que carecía de la capacitación adecuada para tratar con internos de alto riesgo. No obstante, las pruebas en video contradecían su versión, mostrando que aceptaba contrabando y abría la celda de Bloomfield sin señales de coacción. Aún así, los cargos en su contra fueron finalmente retirados por falta de evidencia de intención. Schreiner renunció y dejó el estado, demandando después tanto al Departamento de Correcciones de Nuevo México como a Geo Group, la empresa privada que operaba la prisión, por negligencia. El interno Samuel Sánchez también presentó una demanda contra el Estado y Geo Group, alegando que no se proporcionó el personal ni la capacitación adecuados, lo que contribuyó directamente al motín y a su experiencia cercana a la muerte. El 24 de abril de 2021, el Estado de Nuevo México aceptó pagarle a Sánchez un acuerdo de $200,000 para resolver las acusaciones de negligencia y mala praxis en la contratación y supervisión del personal. La investigación sobre el motín expuso un sistema penitenciario profundamente defectuoso, plagado de falta de personal, capacitación inadecuada y procedimientos de clasificación deficientes. La noche del motín, se suponía que debía haber 20 guardias de servicio en la instalación, con capacidad para 625 camas. Solo había 9. El Bloque 3, que albergaba a algunos de los internos más peligrosos de la prisión, estaba bajo la vigilancia de un solo guardia novato de 22 años con capacitación mínima. El exdefensor público Mark Donatelli describió el evento de 2017 como un desastre derivado de un colapso total del protocolo de seguridad. Aún más preocupante fue la información que surgió sobre advertencias previas al motín. Apenas 11 días antes del levantamiento, el alcaide Mark Bowen envió un memorando al personal titulado Amenaza del interno Bloomfield. En él, advertía que Bloomfield quería hacer daño al personal e instruía a los oficiales a asegurarse de que todas las interacciones con él fueran supervisadas por superiores y registradas. A pesar del memorando y del historial violento de Bloomfield, un mes antes había intentado estrangular a otro interno con una toalla, seguía recluido en una instalación de seguridad media y quedó sin supervisión con un solo guardia novato. En respuesta al motín y sus consecuencias, finalmente se implementaron cambios significativos. Geo Group, que había administrado la instalación de Clayton por más de una década,
anunció que no renovaría su contrato, citando dificultades para mantener el personal. En noviembre de 2019, el Estado de Nuevo México asumió oficialmente la operación de la prisión. Bajo el nuevo alcaide, Tim Hatch, se introdujeron varias reformas para prevenir futuros levantamientos. Entre ellas, una política que exige que cualquier interno potencialmente peligroso, como Bloomfield, solo pueda ser atendido en presencia de al menos 2 miembros del personal y un supervisor, junto con videovigilancia, antes de abrir cualquier celda. Se eliminaron las llaves físicas en las unidades de alojamiento y ahora todas las puertas se controlan de forma remota desde una sala de control segura. Hatch recalcó que la instalación cuenta con un plan de emergencia detallado y que se estaba reestructurando la asignación de personal para evitar las peligrosas deficiencias que afectaron a la prisión bajo la gestión de GEO Group. Hasta mediados de 2021, se habían impuesto más de $2.7 millones en multas contra GEO por no cumplir con los requisitos mínimos de personal entre 2017 y 2019. Las autoridades estatales aseguraron que la seguridad y una dotación de personal adecuada seguirán siendo prioridades absolutas. Clifton Bloomfield, ahora de 50 años, permanece recluido bajo máxima seguridad y enfrenta cargos adicionales relacionados con el motín de 2017, incluyendo secuestro, conspiración para cometer asesinato, incendio intencional y agresión a un agente del orden. También enfrenta cargos de intento de asesinato por un ataque anterior contra el interno Stephen Woods. Mientras los procesos legales siguen en curso, Bloomfield podría recibir más años de condena si es hallado culpable. An all-out brawl. That's how the Cheatham County Sheriff describes this video of dozens of inmates rioting. Marzo de 2019. 2 oficiales correccionales resultaron heridos mientras intentaban controlar un motín repentino en la cárcel. Aunque esto ya es alarmante, toda la historia de cómo ocurrió es aún más escalofriante. La cárcel del condado de Cheatham, en Ashland City, Tennessee, ha sido durante mucho tiempo un símbolo de la presión creciente en una comunidad en expansión. Construida hace más de 3 décadas, la instalación fue diseñada originalmente para albergar como máximo a 116 internos. Con el tiempo, sin embargo, la población del condado de Cheatham creció considerablemente y con ella aumentaron los arrestos y encarcelamientos. A medida que el número de reclusos sobrepasó con creces la capacidad prevista, las tensiones dentro de la cárcel fueron aumentando de manera constante. Para 2019, la prisión operaba de forma habitual con casi 200 internos, más de 70 por encima de su límite de diseño, lo que convertía a una instalación ya envejecida en un lugar al borde del caos. El 28 de marzo de 2019, ese caos estalló. En las primeras horas de la mañana, un motín a gran escala se desató dentro de la cárcel. La violencia comenzó cuando los internos derribaron la puerta de una celda vecina usando el armazón metálico de una cama. Según el alguacil Mike Breedlove, la primera pelea fue entre Danny Baker, un hombre en espera de juicio por asesinato, y Michael Mosley, quien era familiar de la víctima en el caso de Baker. Hasta esa mañana, la cárcel había mantenido a ambos en dormitorios separados, pero el hacinamiento hacía casi imposible mantener una separación adecuada. Una vez iniciada la pelea, esta se intensificó rápidamente y quedó fuera de control. Cada dormitorio había sido diseñado para albergar solo a 16 internos. En el momento del motín, 53 internos estaban hacinados en 2 dormitorios conectados. Las grabaciones de vigilancia mostraron la magnitud de la pelea cuando decenas de internos se involucraron. El alguacil Breedlove describió la situación como un caos absoluto. Cuando los oficiales correccionales entraron para restablecer el orden, fueron superados en número y agredidos físicamente. 2 oficiales también resultaron heridos al intentar detener la pelea. Uno de los momentos más alarmantes fue cuando el interno David Deviney se subió a una litera, agarró a otro interno y comenzó a estrangularlo. Deviney fue posteriormente acusado de agresión agravada. El motín involucró a muchos internos, varios de los cuales tenían conflictos personales que se venían acumulando desde hacía tiempo. Breedlove explicó que algunos de ellos estaban intentando ajustar cuentas antiguas. Las condiciones de hacinamiento y encierro solo aumentaron la tensión. A medida que la situación empeoraba, se llamó a más oficiales para ayudar a recuperar el control. La pelea fue finalmente controlada, pero las consecuencias fueron graves.
En total, 5 internos y 2 oficiales correccionales resultaron heridos en la pelea. 6 internos que se cree iniciaron o fomentaron la violencia fueron trasladados a la cárcel del condado de Robertson. Estos internos fueron Austin Dodd, David Deviney, Denver Taylor Jr., Jeremy Brewer, Michael Mosley y Tyler Allred. Alojar a internos en otros condados se convirtió en una solución temporal, pero tuvo un costo. En ese momento, le costaba al condado de Cheatham $55 por día mantener a cada interno en una instalación externa, lo que ejercía aún más presión sobre los recursos locales. El motín solo dejó en evidencia un problema de larga data en el condado de Cheatham. El alguacil Breedlove llevaba años pidiendo ayuda, advirtiendo que la cárcel estaba sobrepoblada y era insegura. Anteriormente había propuesto construir una nueva instalación cerca de Leland Homestead, pero el plan fue rechazado por la comunidad. Sin embargo, después del brutal incidente, se puso en marcha un nuevo plan para construir una instalación al otro lado de la calle o ampliar la cárcel actual. En los días posteriores al motín, el alguacil repitió su llamado a tomar medidas inmediatas. Los miembros del personal estaban renunciando a un ritmo alto y muchos oficiales ya no querían trabajar en condiciones tan peligrosas y estresantes. La cárcel, construida como un centro de mínima seguridad para trabajo comunitario, estaba ahora llena de delincuentes violentos en condiciones que hacían muy difícil mantener la seguridad. El motín de marzo de 2019 es una de las peleas carcelarias más intensas jamás registradas en Tennessee. Reveló los riesgos de albergar a demasiadas personas en una instalación antigua y subdimensionada. También mostró cómo el hacinamiento puede convertir rápidamente un entorno ya tenso en uno peligroso. This is the blast that ended the riot. El 14 de enero de 2020, estalló el caos dentro del centro de detención del condado de Sandoval, en Bernalillo, Nuevo México, cuando un grupo de 9 internos se negó a regresar a sus celdas. La confrontación comenzó poco después del mediodía, cuando un teniente de correcciones fue llamado a uno de los módulos de la cárcel, después de que los reclusos ignoraran las órdenes de encierro. Según los documentos judiciales, el teniente intentó calmar la situación mientras más oficiales llegaban al lugar, pero los internos se mostraban cada vez más agitados y desafiantes. Sus amenazas verbales y su lenguaje corporal agresivo generaron gran preocupación por la seguridad de los oficiales. La tensión siguió aumentando hasta que 3 de los internos se cubrieron el rostro con camisetas, una señal clara de desafío coordinado. Temiendo un ataque inminente, el teniente ordenó a todos los oficiales de correcciones que salieran del módulo. Una vez que el área quedó libre de personal, los internos intensificaron su comportamiento y comenzaron a prepararse para un enfrentamiento. Primero, vertieron agua con jabón en el piso para que estuviera resbaloso en caso de que los oficiales intentaran entrar. Bloquearon la puerta con muebles de plástico y empujaron materiales por la ranura de paso de comida para trabarla. Además, uno de ellos, identificado más tarde como Joey Eugene Salazar, arrojó un microondas contra la puerta, dañándola y aumentando el nivel de destrucción dentro del módulo. A unos 45 minutos de iniciado el disturbio, se llamó a la unidad de apoyo táctico de la cárcel. Equipados con equipo antidisturbios, máscaras antigas y armas menos letales, intentaron ingresar. Sin embargo, la puerta bloqueada y la ranura obstruida retrasaron su avance. Todo el incidente fue captado por cámaras de seguridad, ofreciendo una visión clara y poco común de la realidad de los disturbios carcelarios. Las grabaciones, luego difundidas al público, muestran el momento en que los oficiales deslizan una granada aturdidora por la ranura de comida, seguida de una brillante explosión y de los internos dispersándose de inmediato. El aire dentro del módulo se llenó rápidamente de humo y residuos químicos, dificultando la respiración. Los dispositivos explotaron dentro del área, desorientando a los internos y obligándolos a retroceder. Momentos después, los guardias entraron con armas de gas pimienta, retomando rápidamente el control. De hecho, algunos de los internos pidieron aire fresco mientras los guardias reingresaban. El suelo estaba cubierto de agua y escombros, y el microondas yacía roto cerca de la entrada. La confrontación terminó sin heridos. Los internos fueron sometidos, evaluados médicamente y regresados a sus celdas. Pese a la ausencia de daños físicos, las consecuencias fueron graves.
Cada uno de los 9 hombres fue acusado de múltiples delitos derivados del incidente. Enfrentaron 2 cargos por delitos graves: agresión ilícita contra una cárcel y conspiración para cometer agresión ilícita contra una cárcel, junto con un cargo menor por agresión a un agente del orden. Salazar, quien lanzó el microondas, recibió además un cargo por delito menor de daños criminales a la propiedad. Los internos involucrados fueron identificados como Aaron Dodson, de 36 años, de Albuquerque; Isaiah Gurule, de 20, de Placitas; Benito López, de 30, de Albuquerque; Clayton Megariz, de 29, de Ojo Caliente; José Robert Montaño Campa, de 20, de Albuquerque; Andrew Daniel Padilla, de 29, de Albuquerque; Joey Eugene Salazar, de 22, de Río Rancho; Isaiah L. Tenorio, de 27, de Albuquerque; y Daniel Vázquez, de 38, de Bernalillo. Muchos de estos hombres ya enfrentaban cargos graves no relacionados con el motín, y las nuevas acusaciones solo agravaron sus problemas legales. No era la primera vez que el centro de detención del condado de Sandoval enfrentaba disturbios, aunque el incidente de enero de 2020 destacó por su coordinación e intensidad. Las autoridades elogiaron después la rápida respuesta del personal y la efectividad de la unidad de apoyo táctico. Según el vocero del condado de Sandoval, Stephen Montoya, el incidente se resolvió en menos de 50 minutos gracias al personal capacitado y a los procedimientos establecidos para emergencias. Tras los hechos, el incidente sirvió como una llamada de atención sobre las vulnerabilidades en las operaciones carcelarias. Aunque no hubo heridos ni fugas, el evento llevó a una reevaluación de las prácticas de manejo de internos. Los funcionarios revisaron los protocolos de seguridad y reforzaron la capacitación de los oficiales en control de multitudes y técnicas de desescalada. A pesar del desenlace, siguieron las dudas sobre qué motivó a los internos a negarse a volver a sus celdas. Ese detalle nunca fue aclarado del todo en los informes oficiales. Sin embargo, el comportamiento colectivo, cubrirse el rostro, atrincherar la puerta y arrojar objetos, sugería cierto nivel de premeditación. Los documentos judiciales destacaron la clara coordinación entre los hombres, lo que respaldó los cargos por conspiración. El 7 de enero de 2020, dentro de la prisión estatal de Draper, en Utah, una cámara de seguridad captó uno de los motines carcelarios más violentos registrados en video. Las imágenes granuladas, presentadas posteriormente en un tribunal, mostraban cómo una fila de puertas de celdas se abría de repente. En cuestión de segundos, internos de 2 pandillas rivales se lanzaron unos contra otros, con puños volando y cuerpos golpeando el suelo. 8 hombres participaron en la pelea. Los oficiales de correcciones habían iniciado lo que describieron como un esfuerzo de integración, con la esperanza de que los grupos rivales pudieran coexistir. En cambio, la decisión derivó en caos. El video, que no fue difundido al público pero sí mostrado en audiencia, no dejó dudas sobre la brutalidad del incidente. Uno de los internos involucrados, Joe Perales Jr., declaró posteriormente ante el tribunal explicando sus acciones durante la pelea. Afirmó que no tuvo otra opción que defenderse. Fue sentenciado a 3 años de prisión por su participación. A pesar de ya no estar afiliado a una pandilla, Perales recalcó que él y otros fueron colocados en una situación peligrosa, sin más opción que pelear para sobrevivir. Oscar Bermejo, otro recluso involucrado en el motín del 7 de enero, se encontró en una situación similar apenas un mes después. El 13 de febrero de 2020, un sargento de correcciones abrió por error la puerta equivocada, lo que provocó un nuevo altercado entre 4 internos de pandillas rivales. El sargento, Brian Terbort, admitió el error en el tribunal, señalando que accidentalmente giró la perilla equivocada. Fue sancionado y se le prohibió recibir ascensos durante 1 año. Los testimonios judiciales arrojaron luz sobre las políticas que llevaron a estos incidentes. Antes de 2019, el Departamento de Correcciones de Utah mantenía un estricto horario de recreación AB para mantener separadas a las pandillas rivales. Sin embargo, las autoridades pusieron en marcha una iniciativa de 3 meses para integrarlas, con la esperanza de fomentar la comunicación y reducir tensiones. Como resultado de esto, el día del motín de enero, el oficial de correcciones, Brooke Nuttall, creyó que los internos dialogarían para resolver sus diferencias. En cambio,
En cuanto se abrieron las puertas, se desató la violencia. Según Nuttall, cuando ocurre un estallido de violencia y no hay oficiales dentro de la sección, la respuesta se limita a usar gas pimienta y balas de pimienta desde la puerta. La intervención física solo se lleva a cabo si la vida de un oficial está en peligro inminente. El plan de integración, sin embargo, ya había mostrado señales de fracaso. El 6 de noviembre de 2019, 2 meses antes de la gran pelea, un ex interno llamado Jigger Gleave fue apuñalado en la cabeza durante otro intento de integración. En su demanda, Gleave afirmó que los guardias liberaron a miembros de pandillas rivales en su unidad, lo que derivó en su lesión. La magnitud de la violencia dentro de las prisiones de Utah quedó expuesta en cientos de reportes internos. Investigadores de KSL revisaron 373 informes presentados tras incidentes relacionados con pandillas en un periodo de 4 años. Estos documentos describían escenas espeluznantes: armas caseras, cortes profundos, mandíbulas rotas, heridas punzantes y reclusos encontrados empapados en sangre. El sargento James Demkov, coordinador del Grupo de Amenazas de Seguridad del departamento, describió el manejo de la violencia entre pandillas como una tarea diaria y difícil. Recalcó que el departamento reevalúa continuamente sus políticas. Una de ellas permite que cualquier interno comunique preocupaciones de seguridad al personal. Pese a los tabúes de las pandillas en torno a delatar, Demkov aseguró que los internos usan con frecuencia este sistema para pedir protección. Como consecuencia, el diseño de la nueva prisión de Utah se planificó con un modelo de supervisión directa. Ahora, los oficiales están presentes en las secciones de alojamiento junto con los internos en todo momento. Este cambio en el estilo de supervisión busca reducir la violencia, aumentando la visibilidad y la rapidez de respuesta. Sin embargo, aunque el departamento ha tomado medidas para mejorar la supervisión y la capacidad de respuesta, la realidad es que la cultura de las pandillas en prisión sigue siendo peligrosa y difícil de controlar. An inmate told authorities he planned to kill a prison guard who he says disrespected him. El 3 de agosto de 2017, un motín estalló dentro de la penitenciaría de Nuevo México, cerca de Santa Fe, cuando 2 internos de alto riesgo lanzaron un violento y bien planificado ataque contra oficiales de correcciones. El incidente ocurrió en el nivel 6, módulo C, una unidad de reclusión reservada para los prisioneros más peligrosos bajo el programa de manejo de depredadores. Estos internos eran conocidos por ataques previos contra oficiales, y la violencia que se desató quedó registrada por las cámaras de vigilancia de la prisión. Las grabaciones muestran a oficiales realizando revisiones de rutina a varios internos, entre ellos Joe Angel Martínez y Lorenzo Dani Martínez. Los oficiales no detectaron un cuchillo casero oculto, conocido como shank, fabricado con una pieza de metal de una cerca. Momentos después, el interno Lorenzo Martínez distrajo a un oficial conversando con él. Cuando el oficial se giró, Joe Martínez se abalanzó por detrás, rodeándole el cuello con el brazo y apuñalándolo repetidamente en la cabeza y la espalda con el arma afilada. Un segundo oficial intervino rápidamente, pero Lorenzo Martínez se volvió contra él, cortándole el rostro con otro cuchillo casero. El ataque, repentino y brutal, dejó a ambos oficiales cubiertos de sangre. El oficial Rico, que había sido apuñalado en la cabeza, perdió el conocimiento y luego necesitó puntos para cerrar 3 profundas heridas. El oficial Yara también sufrió lesiones faciales. Un tercer oficial respondió disparando múltiples rondas de bolsas de frijoles desde una escopeta, logrando finalmente controlar la situación cuando los internos cayeron al suelo y el bloque fue asegurado. Las imágenes del ataque se convirtieron en una de las peleas carcelarias más impactantes captadas en video. También se observa al oficial Rico dejando un rastro de sangre mientras se tambaleaba hacia un lugar seguro. Los atacantes fueron puestos rápidamente en régimen de aislamiento. Joe Martínez cumplía condena por delitos violentos, incluyendo robo a mano armada y agresión. Lorenzo Martínez estaba cumpliendo tiempo por huir de la policía y agredir a oficiales. Ambos tenían un historial violento y eran considerados de alto riesgo, incluso entre los internos peligrosos del nivel 6. Una investigación posterior de la Policía Estatal de Nuevo México reveló que el ataque fue premeditado. Un tercer interno, Carlos Méndez, también estuvo involucrado.
Durante los interrogatorios, Lorenzo Martínez admitió que planeó el ataque como un mensaje al personal de correcciones, afirmando que se negaba a ser irrespetado. Joe Martínez confirmó que había fabricado el arma con acero de una cerca. Los documentos judiciales muestran que Méndez distrajo a otro oficial mientras Joe y Lorenzo realizaban el apuñalamiento. Los 3 internos fueron acusados posteriormente de intento de asesinato, conspiración para cometer asesinato, posesión de un arma mortal y agresión agravada. La intención era clara: querían matar. El incidente no fue un caso aislado. La Penitenciaría de Nuevo México tiene un largo y preocupante historial de violencia. La instalación ha albergado a algunos de los delincuentes más peligrosos del estado, incluidos los del programa de manejo de depredadores. Los internos de esta unidad suelen tener antecedentes de agresiones contra el personal y otros prisioneros. Tras el ataque, la prisión entró en confinamiento inmediato y los involucrados fueron trasladados a unidades más seguras. Funcionarios de correcciones, incluido el secretario del gabinete, David Jablonski, anunciaron que el departamento aplicaría las sanciones administrativas y penales más severas disponibles. También afirmó que la seguridad del personal era una prioridad máxima y que este tipo de actos de violencia no serían tolerados. Además, se revisaron los protocolos de seguridad y comenzaron a implementarse cambios. Los oficiales recibieron nuevamente capacitación en procedimientos adecuados de revisión y se establecieron nuevas reglas para los movimientos de internos. Se amplió el uso de cámaras de vigilancia y se ordenó a los oficiales mantener mayor distancia y control durante las interacciones con reclusos de alto riesgo. Desde entonces, la prisión ha incrementado la presencia de personal en áreas de alto riesgo, mejorado las técnicas de detección de armas y enfocado esfuerzos en identificar amenazas antes de que se conviertan en ataques a gran escala. Además, el uso de armas menos letales, como las escopetas de bolsas de frijoles, se volvió estándar en situaciones de emergencia. También se agregó supervisión adicional durante el tiempo de recreación y los traslados de internos, y cualquier prisionero con antecedentes de agresión debía ser manejado siempre por múltiples oficiales.